Entonces, creamos un archivo, perdón, un proyecto PHP. Siguiente. En la nueva distribución que tienen ahí, ya está configurado para que cuando usted le dé siguiente, ahí le va a salir el /var, el /ww. Ahí lo vamos a crear. ¿Estamos? Entonces, MVC paradera fusión. Siguiente. Chicos, obviamente ya les quedó en esta distribución que les va a quedar así. HTTP, localhost, nombre del proyecto / y listo. Siguiente, finalizar. Y el hombre, pues como siempre, nos va a crear un archivo index.php. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Y a partir de aquí arranca la tarea. ¿Listo? ¿Qué es lo primero? ¿Para cuándo? Para el lunes. Porque el lunes utilizamos esa tarea para seguir trabajando. ¿Cómo? Sí, eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a crear nuestro sistema de carpetas. ¿Cuál va a ser el sistema de carpetas? Vamos a crear una carpeta llamada web. ¿Listo? ¿Para qué es la carpeta web? La carpeta web es donde el usuario puede entrar. El usuario no puede entrar a ninguna otra carpeta, solo puede entrar allí. ¿Listo? Ojo, la carpeta web es donde el usuario va a poder entrar, no puede entrar a ningún otro lado, así se conozca la dirección. Es decir, los controladores frontales van a estar dentro de la carpeta web. ¿Listo? Esa que dice index.php no me sirve, lo voy a borrar. Entonces, solamente tengo la carpeta web. Dentro de la carpeta web voy a tener 3 carpetas adicionales. La carpeta CSS, la carpeta JS y la carpeta IMG. ¿Listo? O sea, CSS, donde ya sabemos que ahí van a ir los estilos. JS, donde ya sabemos que ahí van a ir los archivos JavaScript. Y la carpeta IMG, donde sabemos que van a ir todo lo referente a imágenes dentro de esa carpeta. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué más hace falta? Vamos a crear una carpeta, ojo, en la raíz de mi proyecto, una carpeta llamada controlador. ¿Listo? Acuerde que de aquí para allá el inglés es lo que sobra. Ahora vamos a crear la carpeta donde van a estar las vistas. View. ¿Listo? Y vamos a crear la carpeta donde va a estar el modelo. Model. Entonces, modelo vista controlador, MVC. ¿Estamos? Ahora, modelo vista controlador, listo. Resulta, chicos, que un sistema de información no sería muy productivo si el sistema de información no se parametriza. Yuri, entre todo lo que hemos hablado, ¿vos qué te imaginas que sería parametrización? Parametrizar, ¿qué te imaginas? Lo que sea que te imagines, Yuri, así como hiciste ahora que le pegaste. ¿No te ocurre nada parametrizar? Ni parecida la palabra, no la tenemos por ahí en el diccionario, nada. Listo. ¿Y Tiani, se te ocurre algo? Parametrizar. ¿Cómo? Poner un parámetro. Perfecto, eso es. Poner un parámetro. Parametrizar es poner parámetros. Entonces,
Cuando yo, por ejemplo, le diga, vea, es que entre todas las rejillas de información que vamos a armar, donde se va a mostrar la información de las tablas, ¿sí? Pues, ¿qué pasa donde una tabla tenga, por ejemplo, 10.000 registros? ¿Será que mi página va a crear una tabla que tenga 10.000 registros? No sería correcto. ¿Qué sería lo correcto? Que me muestre solamente 10 y que si yo le digo siguiente página me muestre otros 10 y siguiente página otros 10 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces yo dentro de mi programación, ya sabemos por allá que eso hay un for para mostrar una información, ¿sí? Entonces yo solamente lo voy a hacer un ciclo que lo haga 10 veces, ya, no más. Y escribo el número 10. ¿Estamos? Como eso va a estar de cara al usuario, entonces ¿dónde estaría, Mariam? Como esa información va a estar de cara al usuario, ¿dónde estaría entonces ese número 10 que le pongo al ciclo para que se haga solamente 10 veces? La información que le va a mostrar al usuario, ¿sí? Viene en un array. Tengo que hacer un ciclo para poderla imprimir. Y ese ciclo, a pesar de que vienen 10.000 registros, solo necesito 10. Entonces yo a mi ciclo le pongo que se haga 10 veces no más. ¿Dónde estaría esa información? ¿Dónde la pondría? ¿Cómo? ¿Dónde la ubico? En la vista, porque se va a estar imprimiendo para que el usuario vea esa información. ¿Estamos? Entonces, ese número 10, chicos, ¿estaría ¿dónde? En la vista. Y si yo creo por cada tabla un CRUD, ¿listo? Entonces estaría ese número 10 30 veces, porque tengo 30 tablas. ¿Sí o no? Y si el día de mañana el instructor se pega de que ya no son 10, sino que quiere 15, entonces yo, Lady Joan, ¿qué haría? ¿Qué opina, Lady? Si las grillas o rejillas me están mostrando 10 resultados no más de los 10.000 que hay, y el instructor el día de mañana le dice, vea, eso ya no son 10, son 15 resultados, y tenemos 30 tablas y ya está todo hecho, entonces ¿usted qué haría? Modificar en el CRUD tabla por tabla el número 10, cambiarlo al número 15. Para poder facilitar esa tarea, entonces yo creo un parámetro que se llame, por ejemplo, cantidad de resultados por grilla, ¿sí? Y le pongo el número 10. Y entonces dentro de esas 30 tablas en ese ciclo, pues en vez de ponerle el número 10, le pongo ese parámetro. ¿Qué es un parámetro? Una variable, ¿sí? Le pongo esa variable ahí, que yo ya sé que trae el número 10. Y si el instructor entonces después dijo, no, ya no son 10, son 15, entonces en vez de irme a poner a modificar las 30 tablas, modifico el parámetro y le pongo el número 15. Y por todas partes del sistema donde esté siendo utilizado, tiene el número 15. Eso se llama parametrización, poner parámetros. ¿Quedamos todos claros, chicos? ¿Listo? Niñas acá, ¿estamos claros? Entonces, para yo poder parametrizar mi sistema de información, vamos a crear en la raíz del proyecto un archivo PHP llamado config. Config, ¿qué quiere decir config? Configuración. ¿Listo? Ahí vamos a poner todos los parámetros que necesitemos. ¿Estamos? Que es que pi va a ser un parámetro del sistema, porque es que me van a poner a hacer cosas con circunferencia y requiero de pi. Listo, entonces vamos a definir el parámetro pi. Profe, ¿cuánto va a valer pi? Va a valer 3.14. Bueno, entonces definámoslo. Define pi en mayúscula, coma, ¿cuánto vale? 3.14. ¿Listo? Básicamente, sí, si lo vamos a hablar en modo de programación, ¿y eso qué fue? Eso es una constante. ¿Estamos? Pero es una constante que yo voy a estar utilizando por todo mi sistema.
y yo no necesito modificar esa constante a no ser de que si la modifico tengo que modificar el código de mi programa, pero no modificar la constante por medio de la programación. ¿Estamos? Profe, es que yo necesito tener, por ejemplo, la dirección IP, ¿sí?, de la base de datos. ¿Se acuerdan cuando ustedes escriben -h espacio localhost? Ese localhost necesito tenerlo parametrizado porque el día de mañana de pronto no va a ser el localhost, quizás pueda ser una dirección IP 1.192.168.1.200, que ahí van a estar las bases de datos. Ah, bueno, entonces creémosle el parámetro. Permíteme. Define host, podemos llamarla host. ¿Y cómo va a estar el valor? Localhost. ¿Listo? Entonces allí, chicos, en ese archivo vamos a crear todos los parámetros que necesitemos para nuestro sistema de información. No los vamos a poner ahora, pero ¿cuáles parámetros podrían estar? El host, ya te doy la palabra. El host de la base de datos, pensemos en bases de datos. El host, el nombre de la base de datos a utilizar, el puerto por el cual se conecta, el tipo de base de datos que vamos a utilizar, por ejemplo, MySQL o Postgres, el usuario de la base de datos y la contraseña de la base de datos. Esos serían los parámetros que yo puedo poner allí, porque más adelante quizás se me cambia la torta en base de datos y en vez de ponerme a ir por todo mi sistema, cambiando el localhost por una dirección IP, o que me cambió el usuario porque me le pusieron una S de más, entonces tengo que ir a ponerle esa S por todas partes. Para eso definimos aquí el parámetro y la única parte donde hay que hacer la modificación sería en este archivo. ¿Estamos? ¿Me ibas a decir algo? ¿Por qué no es el cons igual a tal? Porque el cons es dentro de un objeto, dentro de una clase, exacto. Si yo lo pongo acá, él allí, listo, ahí no sale nada. Ah, ejecute eso. Si es que de pronto en las últimas versiones de PHP no le han modificado el sentido al cons y que ya no sea necesario estar dentro de una clase. ¿Listo? ¿Ese solo sirve para definir constantes o variables también? No, definir variable nosotros sabemos que es signo de pesos y el nombre de la variable y le damos el valor. Este me sirve para definir una constante. ¿Listo? Definir un atributo. Es decir, mira que yo por aquí voy a utilizar pi y él mismo me sale pi 3.14. O le pongo, por ejemplo, la palabra host y aquí me sale. Host es localhost. ¿Y por qué en mayúsculas? Uno es el nombre, primero es el nombre y después viene el valor. ¿Por qué en mayúsculas? ¿Podría ser en minúsculas? Sí. ¿Y funciona igual? Sí. Pero siempre que definimos una constante lo hacemos en mayúsculas. ¿Listo? Es como la regla de oro en el mundo de la programación. En cualquier lenguaje de programación en el mundo, cuando van a definir una constante, siempre la tiran en mayúscula. ¿Estamos? Sí, esta es la parte donde defino los parámetros. ¿Listo? Por ahora solamente voy a tener esos dos de ejemplo. Cuando ya veamos la parte de programación de la base de datos, entonces metemos los parámetros que hagan falta. ¿Listo? Bueno. Entonces, chicos, aquí, así como están viendo hasta allí, ya tengo, entonces, me falta una carpeta, qué pena. Una carpeta que se llama lib, L-I-B. ¿Para qué es esa carpeta? Es la carpeta que va a guardar las librerías que quizás en internet me llegue a encontrar algo adicional, ¿sí? Como por ejemplo, que la vamos a utilizar, la librería para crear archivos PDF. Entonces, ¿dónde me meto yo todos esos archivos dentro de mi sistema? Allí, dentro de la carpeta lib. Sí, eliminé el index.php. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno. Entonces, vamos a crear un insignificante hola mundo que para ustedes eso ya es cuento reviejo y que cualquier persona de este curso está en la capacidad de crearlo.
¿Listo? Guardemos acá. ¿Cómo? Al eliminarse el archivo de index, o sea, sí siempre el proyecto se... Ahorita nos va a tirar el error de ese archivo. Y ahorita les enseño cómo se corrige ese error. ¿Listo? Chicos, entonces, vamos a empezar por crear la vista. ¿Listo? Entonces, vengo aquí a View y voy a crear un archivo PHP webpage. ¿Listo? ¿Por qué el webpage? Porque es el que me va a dar la estructura de lo que es el HTML. ¿Y cómo lo voy a llamar? Vamos a llamarlo tal cual como voy a llamar todo ese pequeño entorno. Index. ¿Listo? Entonces pongo index view. Este es el nombre real y el view es para identificar que ese archivo es una vista. Pero no va a ser .php, va a ser .html.php. ¿Listo? ¿Para qué eso? Para indicar que ese archivo, la estructura que... eso no es para indicarle al sistema, eso es para nosotros. Para nosotros saber que ese archivo, el contenido de ese archivo es HTML. Exactamente. En un futuro, cuando tengamos la parte del PDF y estemos imprimiendo los reportes, entonces nuestras vistas dirían .pdf.php. Entonces sabemos que esa vista es la perteneciente a imprimir un archivo PDF. ¿Listo? Sí, pero mira que cuando yo le pongo así, él está HTML y yo lo dejo así, ¿cierto? Mira acá, ¿qué HTML? Por eso hay que especificarle el .php. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, entonces le doy finalizar y el hombre me crea el archivo esperado. Y entonces aquí, por medio de PHP y algo que ustedes ya saben hacer, voy a imprimir el famoso Hola Mundo. ¿Listo? Bueno, ¿eso hace algo allí? No hace nada. Eso está inerte. ¿Qué toca crear ahora? Toca crear el controlador. ¿Dónde lo creamos? En la carpeta controller. ¿Cómo lo creamos? Un archivo PHP tipo clase para que me ponga la estructurita inicial. Entonces, ¿cómo la voy a llamar? La voy a llamar así. Index class.php. Algo que para ustedes no es desconocido. Finalizar. Y ahí quedó. IndexClass.php, que es la clase. ¿Estamos? Obviamente usted va a personalizar esto. No se le olvide siempre estar personalizando los archivos para que cree su marca. Ahí ese fue el que yo lo hice. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a escribir aquí, chicos? Aquí lo que vamos a escribir, más de uno diría, pues ahí ya van los atributos privados y le creo los getter y los setters, ¿sí o no? Vamos a escribir allí solamente un método público y que sea estático. Tranquilos que aquí empiezan a introducirse pequeños conceptos nuevos, pero vamos aprendiéndolos en la práctica. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo introduzco? Public static function. ¿Y cómo voy a llamar esta función, este método? Siempre lo vamos a llamar principal, main. Así lo vamos a tener. ¿Listo? Por eso les decía que a partir de ahora esto se nos va a convertir en un paso a paso. Pero es que ese paso a paso, si yo se lo tiro así, sin usted saber programar, va a quedar totalmente gringo. Usted sabe ahí lo que yo estoy haciendo. Estoy creando un método público. Creo que el único punto nuevo va a ser el punto estático. ¿Estamos?
Por eso los quería también hacer pasar por Java. En Java, si usted no pone el método main, que es el método principal, pues simplemente no ejecuta el sistema. Y algo así vamos a heredar acá. ¿Listo? Bueno. Ahora, necesito llamar la vista. ¿Se acuerdan que yo le decía que es el controlador quien incluye la vista? Entonces, ojo, como última línea a todo lo que yo haga, exacto, voy a incluir la vista. Incluya la vista. ¿Cuál vista? indexview.html.php. ¿Estamos? Ahora, este famoso hola mundo lo voy a quitar de ahí y voy a poner mensaje, la variable mensaje. Profe, pero eso te va a dar un error. La variable mensaje no existe. Pues vamos a crearla. ¿Dónde la creo? En el controlador. Mensaje igual a hola mundo en MVC. ¿Listo? Lo que les está diciendo, esto que están viendo allí, ya te respondo, Emanuel. Esto que están viendo allí es el controlador. Ese es el que piensa, ese es el que trabaja, ese es el que crea las variables. ¿Sí? Y lo que luego viene es a lo último, después de todo lo que usted haga, incluye la vista. Al usted hacer esto, ya sabe perfectamente que esta variable que dice mensaje pasa directamente a la vista que en este caso la está imprimiendo. ¿Me ibas a preguntar? Ajá. O sea, a ver si te comprendí antes de responderte. Espérate, yo te explico una cosita antes, a ver si te comprendí. Tengo la variable mensaje en el controlador, ¿listo? Con el valor. Y me voy para la vista y la estoy imprimiendo. ¿Estoy imprimiendo qué? La variable mensaje. ¿Sí? ¿Ya? Ah, bueno, listo. Dime. Chicos, gracias por preguntar. Chicos, que si en el controlador hay que trabajar en las variables, o sea, los atributos, si es público, si es privado, pues resulta y acontece que nosotros estamos trabajando exclusivamente dentro del método. O sea, hace que la vista estaría dentro del método. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí, dentro del método, no tiene caso, y de hecho es un error, decir que si algo es público, que de hecho ahí me sale el error, o que si es privado. No tiene razón de ser, porque está dentro del método. ¿Estamos? Entonces, la advertencia es, vamos a ver qué me dice la advertencia. Ah, bueno, la advertencia es que porque yo declaro, en ese controlador declaro una variable y no la estoy utilizando. ¿Sí? Esa es la advertencia. Exactamente, lo que pasa es que la inteligencia del NetBeans no le llega tan allá. ¿Listo? ¿Estamos? Chicos, ¿hasta ahí estamos claros? Entonces tengo controlador. Dentro del controlador, usted, esto que está viendo aquí así, a usted esto se le va a convertir en una plantilla salvo el nombre mío, que ahí va a ir el nombre suyo con su correo. ¿Listo? Esa va a ser una plantilla que siempre que va a crear un controlador, tenga. Eso es lo que usted va a escribir. Profe, ¿siempre se va a llamar index? No, siempre se va a llamar de acuerdo al nombre que usted le vaya a dar. Index, ver, usuario, el menú, login, el nombre que usted le quiera dar. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿y siempre voy a crear el método público estático main? Sí, siempre lo va a crear. Y siempre vamos a trabajar dentro de ese método. Dime. Ya voy para allá. Entonces, ahí en el controlador es donde estoy pensando. ¿Y qué estoy pensando? Pues creo una variable, incluyo la vista y dentro de la vista imprimo la variable. ¿Listo? O sea, hasta ahora
Digamos que entre lo mucho que hemos venido trabajando, la única diferencia está en esa cantidad de carpetas que se ha creado. Porque el resto son cosas que usted ya ha venido trabajando poco a poco. Ahora, el controlador frontal. ¿Cómo ingreso yo al sistema? Entonces me voy para la carpeta web. Y ahí voy a crear con su mismo nombre un archivo PHP llamado index. ¿Listo? Y acuérdese que la carpeta, que ese archivo index, que es el controlador frontal, es el que va a hacer toda el armazón. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer? Pues lo primero que tiene que hacer es... ¿Cómo? No, dentro de la carpeta web. En la raíz lo único que hay es el archivo config. ¿Listo? Entonces, en ese index, ¿qué voy a incluir? Lo primero, lo de siempre, lo primero es config.php, el archivo que va a tener todos los parámetros del sistema. ¿Listo? Segundo, ¿qué voy a incluir? Voy a incluir todas las cosas del modelo, pero como en estos momentos no estoy trabajando el modelo lo vamos a empezar a trabajar a partir de la siguiente clase. ¿Listo? Pero en teoría ahí lo segundo que incluye son las cosas del modelo. Es preferible. ¿Listo? El día que veamos la parte de la base de datos con el modelo te vas a dar cuenta que ahí hay que tener un orden lógico de inclusión. ¿Listo? ¿Qué es lo siguiente que voy a incluir? Voy a incluir el controlador. ¿Listo? ¿Estamos hasta allí? Ahora, ¿y cómo hago funcionar toda esta maravilla? Simple, llame al controlador index_class main. Eso es un controlador frontal. Ese es el controlador frontal. Exacto, chicos, les explico. Como el método main es estático, entonces no hay necesidad de hacer esto. Index igual a new, index class, ¿sí? Y que por obvias razones yo sé que usted llama a index class y va a llamar al método main. ¿Sí? No hay necesidad de realizar esto. Esto se resume con esta sola línea. ¿Por qué se resume con esa sola línea? Porque es un método estático. Si no fuera estático, entonces me toca hacer las dos primeras líneas. Ya, ahora sí, te escucho. Y lo trabajo así. Un ejemplo aquí. Supongamos que aquí existiese otro método, ¿listo? ¿Sí? Y ese no es estático. Entonces, si yo voy a acceder a él en forma de los estáticos, mira que lo único que tengo acceso es el main, porque él es estático. Pero acá sí tengo acceso al hola. ¿Estamos? Porque ese no es estático. ¿Qué usabilidad tiene esto? Tiene la siguiente usabilidad. ¿Qué prefieres escribir? ¿Línea 6 y 7 o línea 9? ¿Cuál de las dos? Solo los... Ahora, exacto, ¿dónde está la diferencia? Si usted hace esto, ¿sí? Usted también podría hacer, por ejemplo, esto. Hola igual. ¿Listo? Y tienes dos instancias. ¿Estamos? Mientras que acá, si vuelves y haces esto, es la misma instancia. Solo trabajas con una. ¿Listo? Es decir, ejemplo,
¿Con cuántas bases de datos me voy a conectar? Con una. Entonces la clase que va a manejar la base de datos lo más probable es que sea sus métodos como estáticos. Pero si yo fuese a trabajar con 5 bases de datos, un ejemplo, entonces, y la clase que va a manejar la conexión a la base de datos, entonces sus métodos ¿cómo serían? Pues públicos, pero sin el estático, porque necesito instanciarla varias veces. Claro, sí. Todos los métodos están. Mira, por ejemplo, que public function, static, ¿sí? Pues entonces obviamente aquí voy a decir index class, ¿cuál? ¿Hola o main? Ah, hola, listo. ¿Estamos? Pero no te permite crear varias instancias, solamente trabajas con una. Ese método, esa forma se llama, chichombianamente se llama singleton. En inglés se pronuncia single, si no estoy mal. Single, eso. ¿Listo? Ese es el nombre que recibe a esa forma de manejar los objetos. Single, una forma solamente él, ¿sí? Esa es la forma estática. ¿Estamos? Es decir, una sola instancia. Mientras que la otra forma es una o más instancias. ¿En qué momento las uso? Dependiendo de la forma en que vaya a utilizarlas. Por eso les traigo el ejemplo de las bases de datos. Las conexiones a las bases de datos. ¿Cuántas bases de datos vamos a utilizar? Una. Entonces los métodos que hay dentro de esa clase, ¿cómo podrían ser? Estáticos. ¿Para qué voy a instanciar eso y tener la oportunidad de crear varias instancias si solamente voy a manejar una? ¿Estamos? Pero si yo dijera, no, mi sistema va a manejar 5 bases de datos, bueno, entonces la clase que maneja la conexión a la base de datos no debería ser en modo estático, sino en modo tradicional, para que yo pueda crear 5, 6, 7 instancias, las que necesite. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, por eso les decía, de aquí en adelante se me vuelve un paso a paso, ¿sí? Pero un paso a paso que usted tiene que comprender qué es lo que está haciendo y por qué lo hace de esa manera. ¿Listo? Entonces, por esa razón, utilizaremos los modos estáticos para los controladores. ¿Listo? Bueno, ahora sí, pone pues a funcionar esa vaina, a ver si qué tanto va a hacer, ¿no? Entonces, digámosle play. Y le sale el errorcito que a muchos suele salirle. Porque obviamente en la raíz, ya te contesto, porque obviamente en la raíz no existe el index.php. Entonces, ¿qué hago? Simple, dígale aquí, browse web index.php. ¿Sí? Vuelvo y le repito, la carpeta index es la única carpeta al cual el usuario exterior va a tener acceso. Por ahora van a ver que, profe, pero yo escribo view y indexview.html.php, enter y funciona, ¿sí? Pero lo original es que el usuario eso no lo va a ver el día que configuremos el servidor. ¿Listo? Vamos a hacerle la prueba. Select, OK. Pongamos aquí Firefox. Pongámosle aquí que va a trabajar por Firefox. Play. Un momentico que no he activado el... Disculpa, no te entendí. ¿Cómo abro la para configurar el archivo? Listo, lo abres así. Te vas para el proyecto, clic derecho, propiedades, y acá donde dice Run Configuration. ¿Listo? Entonces ahí puedes configurar cómo va a correr la configuración. ¿Listo?
y seleccionas que va a correr el archivo index de la carpeta web. Y listo. Dime. Sí, por lo menos en el control tengo muchos atributos, muchos métodos. Muchos controladores. No, en el control tengo muchas cosas que hacer. Ajá. Como es un método, tiene muchos límites de código que ya la pasada. Entonces, podría crear otro método. Claro, chicos. Ustedes pueden hacer lo siguiente. Acá estamos programando y haciendo un poco de cosas y empieza ese código a crecer. Y usted sabe que cuando ese código le empieza a crecer, usted puede segmentarlo. Entonces, mi recomendación es la siguiente. En vez de decirle public, obviamente usted le va a decir private. ¿Listo? Private static. Dentro del controlador los métodos los vamos a crear de manera estática. ¿Listo? Static function y le damos el nombre. Un ejemplo, sumar. ¿Sí? Var 1 y var 2. ¿Listo? Entonces le decimos return var 1 más var 2, por dar un ejemplo. ¿Estamos? ¿Cómo consumo yo ese método? Obviamente dentro de mi clase indexClass. Entonces, pues le paso, recibo la información que ya saben cómo, que es con una variable. Por ejemplo, resultado es igual a ¿quién? Ojo, todos dirían, no, pues yo utilizo el this, que es lo que venimos manejando. ¿Estamos? Pero como es estático, usted va a utilizar la palabra self. Dos puntos. ¿Listo? Otra vez. Usted sabe que para llamar un método de la misma clase, hoy en día usted utiliza la palabra this. ¿Listo? Eso es lo que usted sabe a hoy. Pero como entró una nueva forma, que es el estático, cuando usted tenga algo estático, usted no utiliza la palabra this. Usted utiliza la palabra self. Self, ¿qué significa, Jordan? Uno mismo. ¿Listo? Dos puntos, porque obviamente es estático. Y seleccionamos aquí el método que necesitamos trabajar. Y pues en este caso, pues le pasamos los datos. ¿Listo? Profe, es que tengo 5 métodos privados y estáticos dentro de mi clase para que sea el método principal quien los consuma. Listo. Créelos por favor privados y por favor que sean estáticos. Esa es la regla. De ahí para allá usted ya sabe qué es lo que va a hacer. Si recibe o no recibe parámetros, si devuelve o no devuelve un resultado. ¿Estamos? Todo en alas de que su código quede bien organizadito. ¿Estamos? ¿Sí? Ese método privado, el único que lo va a consumir es dentro del método principal, en esa clase. No lo vamos a consumir por ningún otro lado. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno. ¿Cómo? Ahora sí, probémoslo. Control R. Hola mundo en MVC. Profe, no salía como más barato un index y con la estructura HTML y el hola mundo y ya, y en vez de ponerse con todas maromas de poco de carpetas y esos archivos. Claro, sale muchísimo más barato, chicos. El patrón de diseño MVC, si usted va a hacer una simple página con 2 cositas y sin conexión a bases de datos, pues obvio, montarle MVC se la voy a traducir así. Eso es como si usted viviese aquí en la Casa de la Cultura y se va a ir al parque en una tractomula. Es lo mismo. ¿Sí me entiende? O sea, ¿llega? Sí llega, pero pues, hombre, exacto, ni siquiera en camión, se va en tractomula. Eso es mucho ordinario. O lo quiere, o de pronto quiere un ejemplo más suavecito. Va a tome café con aguacate.
Ya por allá hicieron... Sí, pero vaya, hágalo. Más de un país le va a decir, eso es mucho ordinario. ¿Sí me entiende? O sea, ¿se puede hacer? Sí. No, por eso. ¿Se puede hacer? Sí, pero decime una cosa, ¿está bien? Como que no cuaja la combinación. ¿Sí me hago entender? O sea, eso es lo mismo que usted me dice, es que voy a hacer una página web de 2 paginitas sin bases de datos, sin cosas especiales y le voy a poner MVC. Uy, no fregues, hacer las 2 páginas. MVC es para un proyecto de alta gama, como el proyecto formativo. No, pero tenés que tener en cuenta que es sencillo. Sencillo lo que te estoy diciendo. Página sin programación, sin bases de datos. Ya, eso es sencillo. Páginas estáticas. ¿Sí me entiende? Ejemplo de página estática. Tu hoja de vida. Imagen, tu información y pare de contar. Y le vas a meter MVC a eso con todo esta vaina. No, o sea, vuelvo y le pongo el ejemplo de la tractomula. No tiene razón de ser. Ahora, chicos, esta estructura es la que vamos a aplicar en nuestro proyecto formativo. ¿Listo? De aquí en adelante usted no va a conocer sino esa estructura para el proyecto formativo. ¿Estamos? Ahora, le vamos a agregar un poquito de complejidad a la situación, porque como vemos muchas personas para trabajar en ese proyecto formativo y todo va a quedar en una sola cosa, entonces todos esos archivos ahí en el controller, todos esos archivos ahí en el view, usted se imagina Diana trabajando en el index, Dubier trabajando en usuario, Marian trabajando en textiles, por dar un ejemplo, Jordan trabajando en semillas y todos esos archivos ahí combinados. O sea, quedaría como, uy, ¿cuál es que es mi archivo? ¿Estamos? Sí, o sea, va a quedar una cantidad de archivos sustanciosa. Entonces, la complejidad va a ser en que se va a agregar una carpeta más. ¿Listo? Una carpeta, chicos, que va a ser de la siguiente manera. ¿Cómo se llama entonces este controlador? Mariam. Index. ¿Sí? La palabra index. Entonces, asimismo, vamos a crear la carpeta index. ¿Listo? Ahora, escúcheme en un momento. Escúcheme lo siguiente. No es que porque el controlador se llama index, entonces creo la carpeta index y meto a index controller allí. No, porque entonces voy a tener igual cantidad de carpetas con un único archivo y no va a tener caso. ¿Estamos? Esa carpeta lo que realmente va a traducir va a ser el módulo. Un módulo. ¿Listo? Ejemplo, el módulo seguridad. Entonces yo aquí tendría dentro de controller la carpeta security. ¿Listo? Chicos, un ejemplo de un módulo que sepamos en el momento que ya está definido. ¿Cómo? Módulo usuario. ¿Qué otro módulo tenemos? Módulo. Eso no es un módulo. Un módulo es la reunión de puede ser de varias tablas, de varias cosas a realizar. Por ejemplo, el módulo de contabilidad. ¿Sí? Eso es un módulo. Ah, que es que ahí voy a incluir el movimiento de varias tablas. Sí, pero eso es un módulo, contabilidad. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, el módulo, ¿cómo lo llamamos? Al módulo de entrada. Digamos el módulo, no sé, web page. ¿Sí? El módulo de la página web. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Tengo el módulo web page
Y obviamente en la vista también creo su referente en la carpeta, web page. ¿Y qué voy a poner allí? Pues ahí lo que voy a poner va a ser los controladores referentes a la página web. ¿Qué sería referente a la página web? Por ejemplo, al menos el archivo de entrada, el index. ¿Listo? Y eso, ¿cómo me modifica a mí la situación a nivel de código? Pues eso me la modifica en que aquí ya no sería view, sino view web page. Por fuera de la carpeta web. La carpeta... Ajá. Ah, ya, en estos momentos ya queda todo dentro de la carpeta www. Ya no importa, esa carpeta HTML que van a ver ahí ya no interesa. ¿Listo? Chicos, entonces, venimos acá. Acá en el view, pues bueno, todavía no estamos enlazando a alguien. Y aquí en el index, pues por obvias razones, pues pongo la carpeta web page. ¿Listo? Miremos que eso funcione. ¿Sí? Esa vaina funcionó. ¿Listo? Pero entonces, profe, ¿para qué esa carpeta web page? No la mire como la carpeta del controlador. Mírela como la carpeta del módulo. Entonces, si nuestro proyecto formativo tiene 3 módulos, entonces en controller habrían 3 carpetas nomás. ¿Estamos? Y los controladores estarían dentro de todas esas carpetas. ¿Estamos? Bueno. Dime. Pues no habría problema porque estamos dentro de la misma programación. O sea, hablar de módulo a módulo, no habría problema. El cuento es que tengamos orden, lo que es de un módulo allí y lo que es de otro módulo en otra carpeta. Ajá. Si usted necesita conectarse con otro módulo, entonces usted llegue y investiga. ¿De quién es el módulo tal? No, el módulo tal es de Maribel. Entonces va y se dirige donde Maribel. Ve, Maribel, necesito conectarme con tu módulo para hacer esto y esto y esto. Te apuesto a que no va a haber necesidad de decirle a ella qué voy a hacer, sino que simplemente usted desarrolla el pedacito que necesita desarrollar. Ahora, si usted necesita de pronto, no, Maribel, hazme un favor, desarrollate tal cosita para yo poderla consumir. Ah, bueno, si Maribel le acepta que le va a hacer trabajo a usted, que lo haga y usted consume información de ese módulo. ¿Sí me hago entender? Después de todo no está sino dentro del mismo sistema. Sí, como módulo web page, o sea, la página web. ¿Estamos? Mírala, ahí está, mira. ¿Qué? Sí, mírala, ahí está. Controlador, web page. ¿Listo? Chicos, entonces, supongamos que yo tengo la página contacto, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué haría? Ah, pues vengo y creo un controlador para contacto. Entonces lo creo acá. Contacto class.php. ¿Listo? ¿Y qué le voy a crear? Le voy a crear public static function, ¿sí? Main. ¿Listo? Y entonces acá dentro de web page voy a crear contacto view.html.php. ¿Estamos? Entonces,
Desarrollo todo el formulario. Y obviamente aquí en el controlador pues incluyo la vista. Incluye y obviamente ¿listo? Entonces, perdón, falta el controlador frontal, el que me arma toda la situación. Entonces creo aquí en la carpeta web el archivo contacto.php y en la carpeta web. Y entonces incluyo, ¿qué es lo primero que incluyo? El config. ¿Qué incluyo después? Pues el modelo que vaya a utilizar, pero pues en el momento no estamos trabajando con modelos, entonces sigue el controlador. Y obviamente lo utilizo, entonces contacto, controller class, dos puntos, el método main y se acabó el controlador frontal. ¿Listo? Entonces si yo entro acá, contacto, ups, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Dice, cuidado con lo que está incluyendo. Vamos a ver. Sí, señor. Chicos, es que ese era el error que de rato estaba yo tratando de reproducir. No sabía por qué no se me había dado. Vieron que yo cuando hice, voy a incluir la vista, me fijé en la navegación que me daba el NetBeans. Al agregar ¿cómo le explico? Un nivel más, una carpeta más, obviamente desde el punto donde estoy me toca agregar punto slash, es decir, baje un nivel más. ¿Estamos? Pero resulta y acontece que esto que están viendo allí se ejecuta como si estuviese dentro de la carpeta web. Entonces, si yo estando dentro de la carpeta web, voy a hacer aquí el ejercicio, necesito incluir la vista, ¿cuál sería la dirección exacta? Esta que están viendo allí. ¿Estamos? Y esa que están viendo allí se parece a esta que está acá. No, ¿cierto que no? Tiene un punto en las demás. Entonces, ¿yo qué hago? Bórrele eso y ya. ¿Estamos? O sea, yo sé que de aquí en adelante, no, bórreselo y listo, y se acabó el cuento. Pero el cuento es por qué hay que borrárselo. Hay que borrárselo porque esto está haciendo de cuenta que se está ejecutando dentro de la carpeta web. Y si estuviese dentro de la carpeta web, esa que está seleccionada ahí es la dirección original. Por esa razón, hay que borrarle un punto slash. Entonces, si yo me voy para acá, obviamente ya quedó corregido. ¿Estamos? Baja 2 niveles porque, acá, espérate, baja 2 niveles, ¿sí? Porque esa es la dirección real a la cual yo puedo acceder a Contacto View desde el controlador. Pero es que el controlador no está siendo ejecutado en la carpeta controlador. El controlador está siendo ejecutado desde la carpeta web. Para eso, mírala, acá está. ¿Sí? Desde la carpeta web está siendo ejecutado. Entonces, si desde la carpeta web necesitase yo incluir la vista, ¿cuál sería la dirección real? Pues la dirección real sería esta que estás viendo acá. ¿Sí? Es decir, solamente un nivel. ¿Estamos? De aquí en adelante la regla es, a esa dirección que le sale, bórrele un nivel y se acabó el cuento. Problema solucionado. Pero el cuento pero ¿por qué se soluciona así? ¿Por qué trabaja de esa manera? ¿Estamos? Dime. Por lo menos desde la carpeta web tenemos contacto e email, pero nosotros trabajamos todo eso todo. Ya sabes que tenemos que hacer muchas cosas en la carpeta. Los archivos están ahí sueltos, todo dentro de la carpeta web.
Muchas cosas como cuáles, muchos controladores, muchas acciones para ese módulo. Sí, necesitamos ejecutar varios por una, estamos ejecutando contactos, estamos ejecutando... Ah, tú dices dentro de la carpeta web. Sí, todas irían allí. Todas. Si yo hago, por ejemplo, podría incluir el otro archivo que se llama despleo Ajá. y hacer una instalación, bueno, para acceder a funcionamiento Ajá. dentro del mismo archivo. A ver, no te entendí esa última parte. Por lo menos ahí no creo index, dentro de la carpeta web está index y contacto. Ajá. Pero yo creo que crear los archivos creo uno solo, incluyo todos los controladores y ejecuto todos los archivos. ¿Cómo vas a ejecutar del sistema en una sola página? Por eso es lo que digo, entonces me podría hacer entender que es muchos controladores, muchos archivos. Exactamente. Pero podríamos hacer el archivo Pero ¿sí la pillaste? Dentro de la carpeta web, si por ejemplo tuviésemos 500 acciones divididas en 3 módulos, pues dentro de la carpeta web vamos a tener 500 archivos .php. No, dentro de la carpeta web no tenemos división por carpetas. Por ahora se van a poner ahí, por ahora. Más adelante, cuando el sistema empiece a crecer, le vamos a dar un orden. Pero por ahora van a estar allí. ¿Listo? Por ahora. Por ahora cada vez que usted, es que voy a realizar un ejemplo, ¿no? Un taller, el punto 1. Entonces, punto 1.php, creo controlador para el punto 1.php dentro de una carpeta que llame ejercicios, taller, Génesis, ¿sí? Y las vistas van a estar dentro de otra carpeta que llama ejercicios, taller, Génesis. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto, chicos, por eso le dije, no se vayan a preocupar en que, profesor, no entendí ni papa. No se preocupe. Obviamente esto toma su tiempo. ¿Y qué es tomarse su tiempo? Que usted juiciosamente llega ahora a casa, no es aprenderse, chicos, escúcheme bien, no es aprenderse la estructura. ¿Listo? Es comprenderla. ¿Para qué pongo eso allí? A mí no me interesa que usted se sepa eso de memoria. ¿Listo? Me interesa es que usted comprenda. Por ejemplo, llego yo, Emanuel, ahorita el controlador de tal cosa. Entonces Emanuel coge y abre. Espérate que eso está en el módulo tal, este es el controlador. ¿Listo? Que Marian, ahorita la vista de usuarios. Espérate un momentico, ¿eso en qué? Muchachos, ¿en qué módulo es que está eso? No, en el módulo de seguridad. Antes están, seguridad, y va y abre la vista. ¿Pero por qué hacen eso? Porque comprenden qué es lo que están manejando. ¿Sí me hago entender? Ahora, chicos, vuelve la pregunta. ¿Y tanta cosa, tanto archivo para unas cuantas cositas? Muchachos, resulta que cuando usted está desarrollando un sistema de información, esa vaina es robusta, es pesada, es grande. Y si usted tiene esos archivos a lo novato ahí tirados, el día que a usted le toque hacerle mantenimiento a ese sistema, ese día va a decir, ¿yo por qué no dividí esto en carpetas? ¿Yo por qué no ordené el código de una mejor manera, cosa que fuera más fácil buscar la información allí? ¿Estamos? Chicos, no les voy a preguntar que si comprendimos. Esto es cosa de que yo ahora llego a casa, subo el video y usted juiciosamente se sienta, así sea en un principio, a ver y copiar, que con la práctica que vamos a estar teniendo, poco a poco va entendiendo para qué es cada carpeta. La tarea en sí para el lunes es recrear esto que estamos viendo aquí en el repositorio que yo le voy a pasar.